En preparación para el sermón de esta mañana, vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 31. Salmo 31. Y puestos de pie, leer de este Salmo, el Salmo 31, un Salmo de David. Salmo 31. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclíname tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. Porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos. Estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Hasta aquí la lectura del Salmo. Vamos a orar todos juntos, así de pie, el Padre Nuestro, la oración modelo. Si ustedes no saben las palabras, están en Mateo capítulo 6 y el versículo 9. Mateo capítulo 6, en la segunda parte del versículo, comienza la oración modelo. Nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Todos juntos en voz alta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Alguien me preguntó la semana pasada que si he predicado sobre el coronavirus. Y le contesté que no, aunque lo he mencionado en algunas lecciones en los últimos sermones. Pero específicamente no he predicado sobre el tema. Pero esta mañana no estudiaremos el virus, pero un problema que está causando este virus. El problema de la angustia, el miedo, la ansiedad. Y nuestro texto es el Salmo 31 y el versículo 7. Salmo 31 y el versículo 7.
Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. Las tres frases del versículo son los tres puntos principales del sermón. La primera frase, el rey David escribe: me gozaré y alegraré en tu misericordia. No solamente dice me gozaré, pero también dice me alegraré. Es decir, está muy gozoso, muy alegre. Ahora, no se nos haría extraño si David hubiera escrito esta frase el día de su coronación. Si él hubiera dicho el día de su coronación: me gozaré y alegraré en tu misericordia. Me has hecho rey como lo has prometido. Ahora reino en el trono en Jerusalén sobre todo tu pueblo Israel. No nos hubiera sorprendido si hubiera dicho eso. Pero ese no fue el día que escribió esto. David escribió que estaría alegre, que estaría muy gozoso cuando se sentía muy mal. De hecho, se sentía muy mal. Vean el versículo 9. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Entonces, David escribe en ese contexto de tristeza, de dolor, de miedo, de angustia: me gozaré y alegraré. Entonces, podemos concluir de esta frase que el que confía en Dios puede estar gozoso, puede estar alegre en diversas pruebas, en diversas angustias. Ahora, si su cerebro cristiano piensa como que he escuchado esas palabras en algún lugar, probablemente su cerebro cristiano esté pensando en Santiago, el capítulo 1 y el versículo 2. Santiago, capítulo 1 y el versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O tal vez su cerebro cristiano recordó el sermón que tuvimos de 1 de Pedro, el capítulo 1 y en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, es claro por la Biblia esos textos y lo que nos testifica aquí David en este salmo, que el que confía en Dios, el cristiano, puede estar alegre aunque pase por diversas pruebas, diversas angustias. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible estar muy gozoso, muy alegre en medio de angustias y miedo y ansiedad? Esto no quiere decir que los cristianos nos volvemos de alguna manera robots estoicos, ¿verdad? Ignoramos los peligros, ignoramos el dolor, ignoramos a los vecinos que se burlan de nosotros y nos calumnian. Por supuesto que no. Y no se trata tampoco de actuar como un payaso en un funeral. Por supuesto que no. Claro que no. Pero se trata del gozo interior, la alegría del alma. Y sí se refleja en nuestra cara, pero más en el ánimo del corazón. Ese gozo del Espíritu que nos ayuda a sobrevivir cualquier cosa. Y para David y para los cristianos, el secreto de ese gozo, esa alegría, está en la misericordia de Dios. El texto nos dice: me gozaré y alegraré en tu misericordia. Noten cómo este concepto se repite mucho en este salmo. En el versículo 7, en el versículo 9, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. En el versículo 16, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu angustia. En el versículo 19, cuán grande es tu bondad. El versículo 21, bendito sea Jehová,
porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Entonces, la lección es que a la hora de la angustia hay que enfocarnos en la misericordia de Dios. Hay que concentrarnos en que Dios es bondadoso, compasivo, que nos tiene, por así decirlo, corazón en la miseria. Y de eso se trata esta palabra. Literalmente, misericordia está compuesta de dos palabras: miseria y cordia. Miseria y cordia, de corazón. Y bíblicamente la palabra expresa más. La expresión hebrea que usa David es una palabra que connota amor leal, amor gentil, amor permanente. A mí me gusta mucho cómo la traducen algunas Biblias en inglés. La traducen loving kindness o unfailing love. Y teólogos, por cierto, los teólogos de la iglesia, hermano Samuel, hermano Sergio, por ejemplo, esa es una palabra que hay que recordar, porque es una palabra, hesed, es una palabra que connota misericordia, pero la misericordia que Dios tiene para con su pueblo por el pacto eterno. Entonces, se trata de una misericordia segura, una misericordia prometida, una misericordia permanente. Pero en la práctica, hermana, a la hora de la ansiedad, a la hora de la angustia por el coronavirus, piensa mucho en las misericordias de Dios para contigo. Piensa en que Dios te ha dado la oportunidad de vivir. Tú existes y te ha sostenido hasta este día. Piensa cómo Dios te ha salvado de muchas enfermedades, muchos problemas, muchos accidentes en tu vida. David, recordando algunas misericordias de Dios, probablemente pensó cuando Dios lo libró de Goliat, o lo libró de Saúl, o lo libró de León cuando era pastor de ovejas, y también se confrontó, nos dice, con osos. Él pensó en eso. Yo puedo pensar cuando Dios me salvó de ser atropellado en mi bicicleta. También me salvó 2 o 3 veces de morir ahogado en Valle de Quino y una vez en San Carlos, me acuerdo muy bien. Nunca se me va a olvidar la angustia, el miedo que tuve en esos momentos. ¿Qué puedes recordar tú? ¿Cómo es que Dios en su misericordia te ayudó a ti? Te sanó tal vez alguna enfermedad muy grave. Te libró tal vez del cáncer. Tienes que recordar eso a la hora de la angustia por el virus en estos días. Pero lo más importante aquí es recordar la misericordia de Dios de no destruirte por tus pecados. Jeremías no exagera cuando dice, es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. No exagera Jeremías. En otras palabras, piensa mucho que Dios, por pura gracia, por amor, te ha perdonado todos tus pecados por la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Piensa en la misericordia de Dios de concederte el arrepentimiento. La misericordia de Dios de darte el don de la fe. Y todo por el sacrificio de Cristo. Y no tan solamente te ha perdonado el pasado, pero continuamente, nos dice en 1 de Juan, continuamente te limpia de todo pecado por la sangre de Cristo. ¡Oh, qué gran misericordia! ¡Oh, de amor sublime don! Dios te ha perdonado, Dios te ha reconciliado a sí mismo, te recibe y tú puedes estar en gloria, viviendo por toda la eternidad en comunión con Dios para alabarle y glorificarle, y todo por su misericordia. Entonces, en vez de estar checando tu celular o la televisión o tu iPad cada hora o cada media hora, ¿verdad? ¿Cuántos casos de coronavirus hay en Hermosillo? ¿Y cuántos casos hay en Nogales? ¿Y cuántos casos hay en Magdalena? ¿Y cuántos casos hay en Los Mochis? ¿O en Guaymas? ¿O en Cuba? ¿O en México? ¿O en Estados Unidos? ¿Cuántos casos lleva Estados Unidos? ¿O Inglaterra? ¿Brasil? ¿España? Recuerda, en vez de hacer eso, cada media hora, cada hora, estar tan concentrado y enfocado en eso, recuerda alguna misericordia de Dios en tu vida. Eso te va a ayudar más. Yo sé, no estar viendo las noticias en estos días requiere mucha disciplina y dominio propio. Y no es pecado, por supuesto, ver noticias. Pero te reto
no es una tarea. Te reto a que no veas, no escuches, no leas las noticias esta próxima semana. No es tarea, pero es un reto como los jóvenes, ¿verdad? Tienen sus retos. Los voy a retar a ver quién puede lograr no caer en la tentación, si le podemos llamar eso, es un reto por supuesto, de no ver su celular, no ver la televisión, el iPad, de no leer las noticias esta próxima semana. Pero en vez de ver malas noticias, ver las buenas noticias, las promesas de Dios, recordar cómo Dios te ha ayudado en su misericordia, ver las victorias del Señor. Eso nos va a ayudar más, hermanos. Y el punto es, cuando te comience la ansiedad y la taquicardia y el miedo, sí, por supuesto, es bueno salir a hacer ejercicio, y es lo que hago yo. Pero lo mejor es forzar nuestras mentes a pensar en la misericordia de Dios en Cristo. Él te ha librado de otros virus que a lo mejor ni sabías que existían. Te ha librado de accidentes. Te ha librado de otras angustias. Recuérdalas. Piensa en la bondad de Dios, en su compasión, en su misericordia para contigo. Y cristiano, recuerda que la misericordia de Dios es de verdad misericordia. Amor permanente. Es gracia real. No es que si tú eres una buena cristiana y no se te olvidó traer las cosas de la despensa, no se te olvidó la ofrenda, no se te olvidó leer la lectura, no se te olvidó orar por los alimentos, o lograr. Y tú piensas, bueno, sí, y el diablo te va a decir, si tú eres una buena cristiana, entonces Dios te va a ayudar, va a tener misericordia de ti. No. Esta misericordia es real, es de Dios. Es por un pacto eterno. Es una promesa eterna de Dios. Es misericordia divina, valga la redundancia, incondicional, eterna. Y es por eso que misericordia es el atributo de Dios que más se repite en el himnario de la Biblia. ¿Sí saben cuál es el himnario de la Biblia? Es el libro de los Salmos. A ver si ustedes saben el himno. Ustedes completen la estrofa. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Una y otra vez se van a encontrar con esas frases. Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Una buena práctica cuando salgas de tu casa, mañana, pasado, que tengas que ir a la tienda, que tengas que ir al trabajo. Hay algunos que tienen que trabajar en estos días. O sales o te empieza el miedo, tú piensa, para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Ahora, en la segunda frase de nuestro texto, David especifica una misericordia de Dios. Porque has visto mi aflicción. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Ahora, que Dios ve nuestra aflicción no significa que Él observa de alguna manera con sus ojos nuestra aflicción. Es mucho más que eso. Por cierto, Dios no tiene ojos. Pero aquí significa que Dios considera y hace algo respecto a nuestra aflicción. Por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 31, tenemos la historia de Jacob y cuando iba saliendo con Raquel y Lea y va huyendo de Labán. Si ustedes no conocen la historia, pueden leer estos capítulos, en cómo Jacob había trabajado por sus esposas 14 años, había trabajado por sus rebaños, por sus propiedades, otros 6 años bajo Labán, pero está huyendo de Labán. Labán se encuentra con él, muy enojado, por supuesto. Ustedes pueden leer la historia en el capítulo 31 de Génesis. Y Jacob a lo último le dice esto a Labán para calmarlo. Si el versículo 42, en Génesis 31, 42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviaríais ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción
y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Dios vio la aflicción, cómo había sufrido, cómo había sido atormentado, cómo había pasado todas esas noches en el desierto, cómo había trabajado tanto. Vio la aflicción y Dios le ayudó, Dios reprendió a Labán, Dios le ayudó a seguir adelante. Y de eso se trata entonces en nuestro Salmo, cuando nos dice que Dios ve nuestra aflicción, no nada más que lo observa de alguna manera con sus ojos, pero que Él la considera y hace algo al respecto. Hace muchos años, no me acuerdo cuántos años, tal vez, que serían, no 30 diría, o a lo mejor 40 años, no sé, hace muchos años. Estaba en la oficina de mi padre es arquitecto, y llegó otro arquitecto. Yo estaba aparte, pero de todas maneras pude escuchar algo de la conversación. Y el otro arquitecto dijo algo que nunca voy a olvidar. Y no lo voy a olvidar, no porque estaba bien dicho, pero porque lo que dijo estaba mal. Ese arquitecto dijo, es que mi Dios es tan grande, que no tiene tiempo para mí. No se da cuenta de mí. Dios es muy grande, dijo. No tiene tiempo, no sabe de mí. Es cierto que Dios es muy grande, trascendente sobre su creación, dicen los teólogos. Pero el Dios de la Biblia es tan Dios, tan omnipresente, tan omnisciente, que se da cuenta de cada uno de nosotros. Cristiano, tú puedes testificar con el salmista cuando dice en el Salmo 139, véanlo si tienen sus Biblias, el Salmo 139, voy a comenzar a leer en el versículo 1, Salmo 139 y el versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Cada persona, cada cristiano, cada cristiana puede decir esto. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Ahora, el punto de nuestro texto es que Dios ve tu angustia, sabe de tu aflicción personal. Tú lloras en la noche y tu esposa, tu esposo no sabe por qué. Tu mejor amigo, tu mejor amiga no sabe de tu tristeza, de tu dolor, de tu trauma. Dios sabe. Dios ha visto esa aflicción. Dios ha visto y considerado cada lágrima. Dios sabe de tus tentaciones, aún de tus temores más secretos. Dios sabe si tienes miedo al virus. Dios lo sabe. Y Él ve tu aflicción y hace algo al respecto. Te da los medios para vencer esas tentaciones, esos temores. Y creo que 1 Corintios 10:13 se aplica. No os ha sobrevenido ninguna tentación, ningún temor que no sea humano. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, con el temor, la salida, para que podáis soportar. Y también algo muy motivante sobre esta frase en nuestro versículo, es que cuando Dios mira y ve nuestra aflicción, no se burla de nosotros. Yo me acuerdo cuando estaba en la primaria Heriberto Baja, y llegaron unas enfermeras, y ya cuando llegaron las enfermeras todos empezamos a preguntar qué van a hacer, porque para nosotros como niños lo primero que hace una enfermera es inyectarnos. Y nos dijo la maestra que nos iban a inyectar a todos. Y imagínense, unos niños luego empezaban a llorar, yo quiero a mi mami, yo quiero a mi mami. Bueno, resulta que nos pusieron la vacuna para la tuberculosis, ¿verdad? Y algunos, por supuesto, algunos niños crueles se burlaban de otros porque estaban llorando y querían a su mamá.
O tal vez usted se acuerda cuando fue, no sé, a Six Flags o a Disneylandia, había una montaña rusa. Y usted al principio muy valiente, pero lo último yo al subirse se acobardó y no se subió. Y sus amigos se burlaron de usted, que tenía miedo de subirse a la montaña rusa. Hay algunos cristianos que le tienen mucho miedo, fobia al virus. Mucho. Pero Dios no se burla de ellos. No piensa Dios, mira esta, ni siquiera se va a contagiar y está llorando. ¡Qué simple! No. Dios no es como nosotros. Nosotros a veces somos crueles, impacientes con los demás. Pero Dios ve nuestra aflicción, ve nuestros miedos y tiene mucha compasión de nosotros. Pero más de esto después. El corazón del sermón está en la última frase del versículo. Has conocido mi alma en las angustias. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. El salmista se goza con sumo gozo, se alegra mucho, pensando que Dios en su misericordia conoce su alma en las angustias. Ahora, de esta frase podemos meditar en dos enseñanzas, por así decirlo, dos interpretaciones. La primera enseñanza es que Dios sabe por lo que pasa en nuestra alma durante las angustias. Has conocido mi alma en las angustias. Dios conoce, Dios sabe por lo que pasa en nuestra alma durante las angustias. A la hora de la angustia, Dios sabe lo que pensamos en lo más profundo de nuestro corazón. A la hora de la angustia, Dios sabe exactamente lo que sentimos en lo más profundo de nuestro ser. Nosotros tal vez podamos engañar a los demás, podemos engañar aún a nuestros padres o a nuestros compañeros en el trabajo y hablan del coronavirus, hablan de las estadísticas y a mí me dijeron, creo que según yo tengo, creo que el 87% probabilidades de que voy a sobrevivir. Si me da el virus, tengo 87% de probabilidades que voy a sobrevivir. Hay algunas personas que más edad o por alguna enfermedad crónica que tienen menos posibilidades. Bueno, el caso es que tal vez usted es de unas personas que tiene pocas posibilidades, pero es muy valiente usted. Y lo ven sus amigos y usted actúa como si nada le afectara. Y tal vez la gente crea que usted tiene mucha paz. Pero la verdad es que no sabe que se está tomando como 10 tafiles al día. Y por eso tiene cierta tranquilidad y paz, no está tan nervioso. Pero no podemos engañar a Dios aquí. No podemos engañar a Dios. Él conoce nuestras almas durante las angustias. Sabe cuándo lloramos, sabe cuánto sufrimos, sabe del miedo, sabe de nuestra reacción a este problema. Y esto nos debe de motivar mucho como cristianos. Porque también puede ser que por fuera la gente piense que no estamos reaccionando como buenos cristianos, que deberíamos de tener más tranquilidad, más gozo, más alegría en la vida. Pero a veces parece que en las angustias parece que estamos enojados con Dios y por eso no hablamos o por eso no sonreímos tanto y a veces traemos la cara Orozco. ¿Se saben cuál es la cara Orozco? Pero Dios sabe cómo nos sentimos en el corazón realmente. Aunque la gente no nos vea y piense a veces que no nos afecta o que nos está afectando, Dios sabe exactamente, conoce nuestra alma en las angustias. Sabe lo que pasa en nuestra alma. Sabe que en lo profundo de nuestra alma nosotros estamos orando, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. El Señor sabe que estamos diciendo como el apóstol Pedro, tú sabes todas las cosas, Señor. Tú sabes que yo te amo. O como Job, cuando dijo, Señor, a lo último, aunque tú me matares, aún así en ti confiaré. Entonces, podemos pensar y meditar en esta enseñanza. Has conocido mi alma en las angustias. Es que Dios sabe lo que pasa por nuestra alma durante las angustias.
Pero también hay otra enseñanza, por así decirlo, otra interpretación. Que Dios nos ama especialmente cuando pasamos por angustias. Dios nos ama especialmente cuando pasamos por angustias. Has conocido mi alma en las angustias. Si ustedes han leído la Biblia, se habrán dado cuenta que el verbo conocer también puede connotar amar, conocer íntimamente. A los que apuntan pueden escribir aquí, Génesis capítulo 4 y versículo 1, Génesis 4:1, o Amós el capítulo 3 y el versículo 2. Y vean Romanos, si tienen sus Biblias, Romanos 8:29, voy a comenzarles a leer con el famoso versículo 28, pero este es el contexto. Romanos capítulo 8 y el versículo 28. Pero noten el 29, subrayen algo del 29. Bien, ¿listos? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? Porque a los que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿qué significa conoció aquí? ¿Que Dios sabía de nosotros que existíamos? No. Dios nos amó con amor eterno. Entonces, nuestro texto también puede ser traducido: has amado mi alma en las angustias. Has amado, has conocido, has amado íntimamente, has conocido íntimamente mi alma en las angustias. Uno de los sermones más poderosos que he escuchado en toda mi vida fue uno que predicó el doctor Ian Paisley sobre el Salmo 142. Salmo 142, que por cierto es el mismo tema de nuestro Salmo, el Salmo 31. El Salmo 142 dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy angustiado. El doctor Paisley enfatizó especialmente el versículo 4. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio. Y todavía puedo escuchar, ¿verdad?, con su gran voz y acento irlandés, como el doctor Paisley enfatizó la última parte, que en inglés dice: no hay nadie que cuide de mi alma. No hay nadie que cuide de mi alma. Aunque ningún hombre cuide, busque, ame nuestra alma durante las aflicciones, Dios sí. Aunque ningún hombre conozca nuestra alma durante las aflicciones, Dios sí. Muchas veces pasa que por la naturaleza de las angustias, puede ser una enfermedad, un gran temor, a veces se nos hace que Dios no nos ama, que Dios está muy lejos de nosotros, que es indiferente a nosotros. O como los apóstoles, ¿verdad?, durante la tormenta, le dijeron al Señor: que no te importa que perecemos. Pero es todo lo contrario. Dios especialmente nos ama cuando pasamos por angustias. Ustedes, padres que tienen hijos, saben muy bien
Cuando uno de nuestros hijos está enfermo, se siente mal, nos preocupamos más por ellos. Nos acercamos más a ellos. Los amamos mucho más. Si nosotros, siendo malos padres, actuamos así, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Entonces, hermano, al pasar por angustias en estos días, piensa mucho, Dios ama mi alma. Tenemos sus promesas que lo garantizan. De seguro que Dios ama nuestra alma. Lo grita el Calvario. Cristiano, usa la lógica en estos días. Si Dios ama nuestra alma a tal punto de dar a su Hijo por nosotros, entonces de seguro que ama a nuestro cuerpo. Esa es la lógica de Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios ama nuestra alma a tal punto de dar a su Hijo por nosotros, por nuestros pecados, nosotros que éramos malos, entonces Él estará con nosotros en la angustia, nos ayudará, convertirá todo lo malo en bueno para su gloria. Una hermana me estaba diciendo, deberíamos de traer a la hermana Naime Bechelani y a la hermana Luz Martínez a que griten amén de vez en cuando aquí en estos cultos. Pero me imagino que ellas están gritando en sus hogares allá, amén, amén, a este pensamiento. Un último comentario en nuestro texto y terminamos. Este salmo, el Salmo 31, fue escrito por David. Salmo de David, nos dice al principio. Y lo puede aplicar cada cristiano, sin duda alguna. Pero realmente, este salmo no es un salmo de David, ni es un salmo del cristiano. No sé ustedes, pero ¿a quién les recordó el versículo 5? En tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Quién es? ¿Quién dijo eso? En tu mano encomiendo mi espíritu. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es de este salmo. Este salmo es un salmo del Calvario. Por eso tanta angustia. Entonces, realmente es Cristo quien dice, me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Esta verdad requiere otro sermón, pero tan solamente les voy a dar 2 lecciones y los versículos. Ojalá que usted pueda meditar en estas lecciones esta tarde. La primera lección es que Cristo sufrió como nosotros. Sufrió angustias, sufrió miedos, sufrió temores, sufrió tentaciones y mucho más que nosotros. Nos comprende en nuestras ansiedades. Cristo sufrió como nosotros y nos comprende en nuestros miedos, nuestros temores, nuestras tentaciones, nuestras ansiedades. Los textos aquí clásicos son Hebreos capítulo 2 y el versículo 14 dice así. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, hablando de Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y aquí también Hebreos 4:14 se aplica. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestra primera lección, que Cristo sufrió como nosotros y nos comprende nuestras ansiedades. Segunda y última lección, que Cristo venció las tentaciones, venció los temores, y nosotros también podemos vencerlos en Él. Cristo venció las tentaciones, los temores, y nosotros podemos vencerlos en Él. A los que apuntan pueden escribir Mateo capítulo 4, donde nos habla de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo de la tentación. Y les leo de Filipenses 4, el famoso versículo 13. Filipenses capítulo 4 y versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Cristo, en Él, que nosotros podemos decir: me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Un cristiano es una persona que está en Cristo, y en Cristo tenemos la victoria. Es en Cristo que tenemos el poder de Dios para vencer cualquier temor, cualquier ansiedad en ese tiempo. Y todo para la gloria de Dios.